Bueno, en primer lugar me gustaría que comenzáramos esta meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también me gustaría aprovechar de saludar a todos los hermanos que tengan la oportunidad de escuchar esta meditación, esperando que les sea de mucho provecho espiritual para sus vidas, así como lo ha sido también para mi propia vida. Hemos estado mirando algunos pasajes de la Escritura, tratando de formular una respuesta a la pregunta: ¿por qué otra iglesia? Y en esta oportunidad me gustaría que de inmediato fuéramos a un pasaje que está ubicado en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 21. ¿Ya? San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar al Señor de inmediato para que Él nos guíe en esta meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, yo te ruego, Dios mío, que en esta hora tú bendigas nuestras vidas, utilizando esta palabra maravillosa que tú pones delante de nosotros. Tu Santo Espíritu exhorte en cada corazón que tenga la oportunidad de escuchar esta meditación. Y, Dios mío, tú puedas edificar y abrir los ojos del entendimiento, al igual, Señor amado, como tú me has edificado a mí. Señor amado, todo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, aquí la palabra del Señor nos entrega una idea muy preciosa, muy bonita, y que habla a la fibra de nuestro corazón. También es importante decir que estos 3 versículos están dentro del contexto de la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del amor al dinero, ¿ya? Esto va desde el versículo 19 al versículo 24. Voy a leer, nuevamente este pasaje y haciendo referencia a algunas cosas hermosas que dice el Señor Jesucristo acá. Lo primero: no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Y la palabra no os hagáis, o esa expresión no os hagáis, también se puede traducir como no atesoréis tesoros en la tierra. También se puede traducir como no acumuléis tesoros en la tierra. Y él explica y entrega una razón de esta afirmación que él hace. Y la razón es que los tesoros en la tierra van perdiendo su valor en el tiempo. Eso es la idea que él entrega. Son efímeros y a su vez también son inciertos. Basta, por ejemplo, ver lo que ocurre en la bolsa de comercio, donde las personas que tienen mucho dinero invierten y un día pueden ser millonarias, al otro día pueden ser perdedores, ¿ya? Es incierto, los tesoros de la tierra son inciertos, y por eso que el Señor dice: no pongan atención a esto. Al contrario, hace un contraste. Él dice: sino haceos tesoros en los cielos, en el cielo, donde no ocurre lo que ocurre en la tierra. Es decir, el tesoro en el cielo no pierde su valor. El tesoro en el cielo no es efímero.
Y el tesoro en el cielo no es incierto, es seguro, mi hermano. ¿Ya? Es seguro. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Y al final en el versículo 24, en el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y cuando dice esto, mi hermano, aquí está declarando un principio, ¿ya? Un principio es como una ley que se cumple en nosotros, ¿ya? Todos nosotros estamos sujetos a ese principio. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ya? En otras palabras, los tesoros, antiguamente la gente en sus casas construía unos almacenes donde iban guardando dinero, qué sé yo, piedras preciosas, oro, plata, ¿ya? Objetos de valor. Y el Señor dice, no hagáis tesoros ahí, ¿ya? En la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Entonces, cuando hay algo de valor, cuando hay algo que yo valoro, eso es lo que está tratando de decir el Señor, mi corazón está vinculado allí, va a poner cierto esfuerzo, cierta energía, va a estar enfocado en eso que yo considero que es de valor, ¿ya? Y eso lo vemos constantemente en nuestras propias vidas, ¿ya? Y de hecho este es un principio económico, mi hermano, es algo que se estudia. El comportamiento de un individuo al precio, ¿ya? Al valor, etc. Se estudia esto en economía. Por ejemplo, alguien podría decir, no, yo no me manejo por estos esquemas humanos. No, pero todos tenemos esta inclinación. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Pongo un ejemplo. Supongamos un negocio A que vende 1 kilo de pan a $10. ¿Ya? Y hay otro negocio B que vende el mismo kilo de pan, la misma calidad, el mismo tipo, el mismo producto, y lo vende a $8. ¿Dónde compra usted? Compra en el negocio que lo vende a menor precio. Ese es el comportamiento natural, racional desde el punto de vista económico que deberíamos tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor que nosotros le entregamos al kilo de pan versus el costo que tiene el kilo de pan en el negocio A produce un margen mucho menor que el comprar, ¿no es cierto?, en el negocio B. El margen es mucho mayor, ¿ya? Y por esa razón, en forma automática, por así decirlo, nuestra mente, todo nuestro corazón se va a inclinar hacia ir al negocio B. Y todos estamos sujetos a esa ley, mi hermano. Esa es la manera como uno se comporta económicamente. Y eso es lo que está entregando aquí el Señor. Por eso que esta palabra es maravillosa, mi hermano. Y podríamos profundizar mucho en ella. Pero lo importante es que Él conecta esto con el versículo 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, ¿ya? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero no a ambos, ¿ya? Son dos alternativas mutuamente excluyentes. No hay intersección entre ellas. No hay un punto común donde yo pueda decir, si me gano en esta posición, voy a estar sirviendo a Dios y a la riqueza. Voy a tener lo bueno de ambas cosas, de ambos amos, de ambos señores, ¿ya? No, el Señor dice, o es uno o es el otro, pero no hay término medio. Bueno, y esto es importante, mi hermano, porque el Señor está diciendo acá que todos nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a una ley, ¿ya? El amor al dinero es parte de nosotros, ¿ya? Y aquí, mis hermanos,
no cabe la distinción entre no cristianos y cristianos. Todos estamos sujetos a esta misma ley. La diferencia es que los que somos cristianos tenemos algo que nos ayuda a reducir el efecto de este principio que está en nuestra carne. ¿Ya? Y esto es importante, mi hermano, porque muchas veces yo lo he escuchado, ¿ya? Personas que dicen, no, yo no tengo amor al dinero. No, mi hermano, todos tenemos amor al dinero, todos. Unos más, otros menos, pero todos tenemos amor al dinero. ¿Ya? Y el hecho de que no tengamos dinero no es un indicador de que no tengamos amor al dinero. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Y esto se lo está enseñando a sus discípulos, mi hermano. A los discípulos les está enseñando esto. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tengan cuidado. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y por eso que es importante que nosotros aprendamos la palabra del Señor y la aceptemos. Aceptemos la verdad que nos entrega la palabra del Señor. Porque muchas veces las personas no aceptan la verdad que la palabra del Señor les entrega. Y hay algo lamentable que ocurre cuando la persona no ama la verdad. Cuando la palabra del Señor me dice a mí la verdad, Él me dice dos cosas. Primero, me dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya? Si yo conozco lo que hay dentro de mí, voy a poder liberarme de eso. Por otro lado también, Pablo explica que la verdad, mis hermanos, cuando la palabra del Señor me dice la verdad, es porque me ama, mi hermano. Aunque sea dura la verdad, pero es porque me ama. Dios me ama. Pero cuando yo no amo la verdad, no me gusta que me digan la verdad, Pablo dice que Dios envía un poder engañoso para que la gente crea la mentira, mi hermano. O sea, uno puede estar viviendo una mentira, ¿ya? Y la palabra del Señor me dice la verdad, pero yo digo, no. Es mucho. Eso es mucho. Como no amo la verdad, el Señor manda un poder engañoso para que yo crea la mentira. Y es la razón por la cual en muchas iglesias, mis hermanos, y aquí en Estados Unidos se ve mucho eso, hay lugares donde se comercializa con la fe. Y esos lugares están llenos de gente. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tanta gente corre a estos lugares? Es por eso, porque no les gusta que le digan la verdad. No aman la verdad. Y por eso el Señor les manda un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso es que nosotros debemos tener amor por la verdad. Más aún cuando el Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y también el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, cuando yo conozco la verdad, ¿ya? Cuando yo conozco el principio que está operando en mí y que me inclina al mal, yo puedo decir entonces, Señor, líbrame de esto, Señor. Esto es lo que está ocurriendo en mi vida. Líbrame. Y el Señor me libra de esto. ¿Ya? Pablo dice, ¿no es cierto? Y explica que en el creyente operan dos leyes. Bueno, él lo explica ampliamente en el capítulo 7 del libro de Romanos, pero me gusta mucho lo que dice él en el capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, la ley del pecado y de la muerte, que opera en nuestro cuerpo. El Señor hizo una obra, ¿ya? Hace un tiempo atrás en usted y también en mí. Nos salvó, nos redimió, nos recogió a su camino de salvación. Pero una vez estando en el camino de salvación, nosotros seguimos viviendo en este cuerpo de pecado y no vamos a ser libres de él hasta cuando partamos victoriosos de esta tierra. Y mientras estemos en este cuerpo de pecado,
vamos a tener ciertas inclinaciones, porque estamos bajo una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado y de la muerte. Y esa ley, como todas las leyes, tiene artículos, ¿ya? Ciertos artículos que operan. Y uno de ellos tiene que ver con el amor al dinero, ¿ya? El amor al dinero, que está operando también en todos nosotros. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo, en otras palabras, eso es la gracia del Señor. La gracia del Señor es la que cuando cae sobre mí, cuando cae sobre usted, permite que este principio de amor al dinero vaya siendo reducido, cada vez más, hasta llegar a su mínima expresión. Y ojalá se mantenga así durante todo el tiempo hasta la muerte. Pero lamentablemente no es así. Por eso es que el cristiano tiene que saber cómo es esa ley del pecado y de la muerte. Y el Señor Jesucristo lo explica, ¿cierto? Lo enseña el Señor, ¿ya? Él enseña cuáles son esos cánceres que están operando, yo le llamo cánceres que están operando en nuestro corazón y que de repente quieren brotar, pero la gracia del Señor los achica, pero de repente quieren volver a brotar y la gracia del Señor los achica y los achica y los achica. Tenemos que entender eso. Y uno de ellos es el amor al dinero, ¿ya? Y esto también lo enseña Pablo, mis hermanos, y vamos a mirar un versículo bíblico donde Pablo enseña también esto y se lo enseña justamente a Timoteo en el capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, hablando de los ricos, le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Se da cuenta? Sino en el Dios vivo. O sea, la esperanza tiene que estar puesta en el Dios vivo. Y mire lo que dice el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Se da cuenta que Pablo enseña lo mismo? Si lo único que hace Pablo es expandir o, ampliar la enseñanza de Jesucristo, explicarla más, en mayor detalle, pero enseña exactamente lo mismo. De esto nos está hablando el Señor. Mis hermanos, entonces no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Dice aquí. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro. Aborrecer significa amar menos. O amarás menos al uno y amarás al otro, ¿ya? O estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, mirará alto al uno y mirará más bajo al otro, ¿ya? O sea, aquí el Señor nos está indicando que cuando yo sirvo a Dios y amo a Dios, automáticamente amo menos las riquezas. Por el contrario, cuando amo más las riquezas, automáticamente amo menos a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. No puedo servir a estos dos señores y tengo que tomar una decisión. Y sin duda yo creo, mi hermano que escucha, hemos tomado la decisión de ser adoradores de Dios. Buenos adoradores de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado con este principio que opera en nuestras vidas, ¿ya? Eso es lo que nos está mostrando el Señor. Bueno, el Señor Jesucristo también tenía o tuvo un ministerio durante 3 años, ¿ya? Y durante ese ministerio, Él tenía 12 personas que le ayudaban y también otras que vivían alrededor de Él y que estaban con Él y que lo ayudaban, le colaboraban. Así que el Señor Jesucristo también en su ministerio recibió dinero, trabajó con dinero, pero veamos cómo lo hacía Él, ¿ya? Los quiero invitar a que veamos la imagen del Señor en su actitud hacia el dinero. En Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 dice:
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El Señor Jesús también recibía colaboración, apoyo para su ministerio. ¿Ya? Pero ¿cuál era la actitud del Señor con respecto al dinero? Y esto lo vemos, mis hermanos, en Juan, capítulo 12, versículo 6. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Aquí, mis hermanos, en este pasaje se nos relata el episodio cuando se unge al Señor Jesucristo y dice que María toma una libra de perfume de nardo puro, ¿ya? Y ungió los pies del Señor, ¿ya? Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿ya? Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar, hizo esta pregunta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y aquí, con esta pregunta, Judas Iscariote está indicando cosas que hacía el Señor en su ministerio: dar a los pobres. Entonces, vamos a mirar eso más adelante. Pero acá en el versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Es decir, él usaba a los pobres como excusa, mi hermano. Pero él era ladrón. Y teniendo la bolsa, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, era un hombre ladrón. Y fíjense ustedes que dice que él tenía la bolsa. Él era el encargado de los dineros. Él estaba a cargo de las finanzas, ¿ya? Es decir, cuando al Señor Jesucristo le traían recursos, él se hacía cargo de esos recursos y el Señor Jesucristo, por supuesto, él indicaba qué es lo que había que hacer con esos recursos. Y parte de lo que había que hacer era dar a los pobres, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué el Señor tenía a un ladrón a cargo de las finanzas de su ministerio, mi hermano? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor? ¿Qué ejemplo quiso entregar el Señor? Más encima, que no sabía él el corazón, o no conocía él el corazón de Judas, pero por supuesto que sí. Sí, en una oportunidad también cuando el Señor estaba predicando a las multitudes y las multitudes encontraron que la palabra era muy dura, comenzaron a irse y el Señor le dice a los discípulos: ¿vosotros también queréis iros? Y les muestra la puerta y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor le dice: no os escogí a ustedes los 12 y uno de ellos es el diablo. O sea, él sabía quién era Judas Iscariote y la pregunta es: ¿por qué los deja a cargo de las finanzas? Y la respuesta es la siguiente. Primero, porque con esto el Señor nos está mostrando que él estaba absolutamente libre del amor al dinero. Por eso que él enseñaba esto. Y como él conoce el corazón del hombre, ¿no es cierto?, enseña a sus discípulos: tengan cuidado con el amor al dinero. ¿Ya? Pero él estaba libre del amor al dinero. ¿Ya? De hecho, hay una parte en el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 34, donde él expresa cuál era su hambre, cuál era su deseo, mi hermano. Lo que estaba dentro de su corazón, dónde estaba puesta su energía, mi hermano.
San Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se da cuenta? No puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o al dinero. Uno de dos. Y aquí el Señor claramente está mostrando su actitud frente al dinero. Por eso que le enseñaba esto. Y si nosotros queremos enseñar a ser libres del dinero, tenemos que estar nosotros libres primero del dinero, del amor al dinero. Quiero hacer un paréntesis. El problema no es el dinero. El problema somos nosotros que le damos valor al dinero, al oro, por ejemplo. Somos nosotros. Nosotros somos las personas que le damos valor a un metal, porque finalmente el oro es un metal, ¿ya? Pero nosotros le damos valor. Pero fíjense ustedes que en el libro de Apocalipsis dice que en esa ciudad maravillosa donde un día esperamos estar y encontrarnos con el Señor y encontrarnos todos juntos ahí, dice que las calles son de oro. Es decir, el pavimento de las calles es de oro. Es decir, nosotros vamos a pisar el oro, mi hermano. Es decir, no va a tener importancia estos metales que nosotros consideramos muy valiosos aquí en la tierra. Entonces, aquí hay un problema en el cual nosotros aquí en la tierra, debido a la inclinación que tenemos, consideramos y muchas veces quedamos vinculados con el dinero porque llevamos amor al dinero de tal manera que la riqueza, el hacer riqueza, pasa a ser mi maestro, mi amo, ¿ya? Pero no tiene nada de malo la riqueza. La riqueza no tiene nada de malo. Somos nosotros, el amor al dinero, donde está el problema. Entonces, lo que nos enseña el Señor aquí también es que tenemos que aprender a que el dinero tiene que ser mi siervo, tiene que estar a mis pies, no tiene que estar aquí en mi cabeza, tiene que estar en mis pies como cristiano, ¿ya? Pero Dios tiene que estar aquí, mi hermano, en mi corazón, tiene que estar por sobre todo lo que yo hago. Y el dinero es solamente un sirviente, pero mi amo es Dios. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo acá. Y eso es lo que nos muestra Él, ¿ya? Lo segundo que nos muestra el Señor al decirnos la palabra de Dios que Él tenía como a cargo de las finanzas a un ladrón, es que la confianza del Señor y su dependencia era totalmente de su Padre, mi hermano. 100%. A esta idea de depender 100% del Señor, de Dios, se le conoce como vivir por la fe. Hay personas que malinterpretan esta idea de vivir por la fe y creen que vivir por la fe es tener que dejar el trabajo y no trabajar en lo material y dejar que vaya cayendo de a poco, ¿no es cierto? Y a eso se le llama vivir por la fe. Hermano, eso no es vivir por la fe. Una persona podría dejar su trabajo y no estar viviendo por la fe. Y otra persona podría tener su trabajo y vivir por la fe. Personalmente, quiero simplemente mencionar mi situación personal, pero conozco que es la situación también de otros que también están a cargo de iglesias. Yo soy un pastor bivocacional. Tengo mi trabajo secular y mi trabajo en la iglesia. Pero, mis hermanos, el Señor a mí también me ha enseñado a vivir por la fe, a depender 100% de Él, mi hermano. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás, una experiencia muy reciente, el Señor multiplicó $2,000 por un factor muy grande para transformarlos en $60,000 y permitirnos cambiar el techo completo del templo, mi hermano.
Y eso lo hicimos simplemente orando al Señor, pidiendo al Señor los recursos, mi hermano, a las plantas del Señor. Y esa es la experiencia también de pastores antiguos. Yo me recuerdo haber escuchado muchos pastores antiguos, ancianos, que pasaban por la iglesia y contaban cómo ellos se zambullían en oración en el altar del Señor, pidiendo que el Señor se acordara de los recursos que necesitaban. Y el Señor traía y allegaba recursos. Pero hoy día eso ha cambiado, por lo menos aquí en Estados Unidos. Hay iglesias donde los pastores, los predicadores piden dinero ¿a quién? A la congregación. Y no piden dinero a Dios, mi hermano. Entonces, aunque dicen ellos, yo vivo por la fe, porque no trabajo en un trabajo secular, pero están viviendo, mi hermano, pidiéndole a la congregación, no a Dios, que es el dueño de los recursos. O sea, en otras palabras, estamos predicando que Dios es poderoso para sanar, para salvar, para hacer milagros, mi hermano. Y no es poderoso para entregar recursos, mi hermano. Ahí hay una contradicción. Y por eso que es importante que nosotros miremos la palabra del Señor y el ejemplo de Jesucristo, ¿ya? Mire lo que hacía el Señor Jesucristo cuando Él pedía dinero, porque Él también pedía ciertas cosas, ¿ya? Mire, en el capítulo 18, en el versículo 22, aparece la historia del joven rico que tenía muchos bienes y que quería también seguir al Señor. Y el Señor le dice lo siguiente, y Él le pide algo al joven rico. Le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Se da cuenta que en el ministerio del Señor estaba la idea de dar a los pobres? Pero fíjese lo que le dice al joven rico. Y por eso es que es importante, mi hermano, que usted vea la actitud del Señor frente al dinero para que distinga y tenga discernimiento. Él no le dice, vende todo lo que tienes y tráemelo a mí, a mi ministerio, entrégaselo a Judas Iscariote, porque él lo va a repartir a los pobres. No, él no hace eso. Le dice él mismo, vende tú todo lo que tienes y tú mismo entrégaselo a los pobres y ven, sígueme sin tu dinero, porque no necesita el dinero del hombre. Pero muchas veces en las iglesias hoy día, al creyente se le mira por la cantidad de dinero que tiene o que entrega. Esa es la realidad, mi hermano. Y una persona puede ser muy espiritual, pero como no tiene dinerito, no se le toma en cuenta. Vaya a sentarse a la última banca allí. Pero una persona que viene con dinero, que puede ser muy útil para mi ministerio porque me puede ayudar económicamente, entonces, venga, tiene el primer lugar en la iglesia. No, mi hermano, eso es pero terriblemente contrario a la imagen del Señor Jesucristo. Pero terriblemente contrario, mi hermano. Es una desviación, pero brutal, mi hermano. Brutal. Y en eso está cayendo la iglesia hoy. No todas, mi hermano. Porque hay grupos que son muy nobles. Pero en general la iglesia está así, ¿ya? Entonces, eso es lo que decía el Señor. Y ahí nos muestra Dios, o el Espíritu Santo del Señor, la imagen de Cristo. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo del Señor que nos transforme a esa imagen, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús con el dinero? Y aquí vamos a tener que leer nuevamente en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 29. ¿Ya? Y aquí se está relatando el momento cuando el Señor Jesucristo está cenando con sus discípulos, está diciendo que uno de ellos lo va a entregar, y en el versículo 27 al final le dice, lo que vas a hacer a Judas Iscariote,
hazlo más pronto. Y mire lo que piensan los que estaban alrededor, los discípulos. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Pero no lo entendieron por esto, que va a explicar acá. Porque algunos pensaban, o sea, era natural para ellos imaginarse, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Se da cuenta? Esa es la manera como el Señor gastaba el dinero que ingresaba a su ministerio. Y esa es la imagen de Jesús que debemos imitar. Comprar lo necesario y da también a los pobres. Individualmente, como individuos, debiéramos seguir este principio, pero como iglesia, como grupo, que queremos servir al Señor en conjunto, en comunión, este principio también tiene que estar presente. Ocupemos el dinero en lo que necesitemos para nuestro ministerio, en las necesidades, la mantención del templo, qué sé yo, del lugar donde nos reunimos, ¿ya? La mantención también de la persona que ayuda en la predicación del evangelio, el pastor, etc. ¿Ya? Pero también preocupémonos de los pobres. Si para eso son los dineros sagrados que los santos del Señor entregan mirando solo al Señor Jesucristo. Entreguemos a los pobres. Miremos a los pobres. Miren lo que les dice el Señor Jesucristo al joven rico cuando le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. O sea, el Señor Jesús está más interesado en que nosotros tengamos tesoros en el cielo, mi hermano. ¿Usted cree que este Dios eterno, mi hermano, dueño de todo el universo, de todos los recursos que están en la Tierra, en Marte, en Venus, en todo el universo, mi hermano, la riqueza que hay en todo el universo? ¿Usted cree que el Señor vino para que nosotros tengamos riqueza material, mi hermano? Estamos totalmente perdidos si eso es lo que creemos. El Señor quiere entregarnos riquezas en los cielos, ¿ya? Tesoro en el cielo. Y en eso Él está empeñado. Pero tenemos que entender que donde está tu corazón, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios, o las riquezas, pero no a ambos. Pero si queremos seguir al Señor, nuestra comida, nuestra hambre va a ser siempre hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. No mi obra, la obra de Él. Y lo otro que nos enseña también el Señor a través de este pasaje, de cómo Él gasta los dineros, es que Él ocupaba dinero para comprar lo estrictamente necesario para su ministerio. No lo que deseaban, lo que necesitaban. Porque muchas veces en los ministerios, especialmente aquí en Estados Unidos, se ve malgasto del dinero que ingresa. ¿Ya? Malgasto de esos dineros santos. ¿Ya? Y muchas personas lo gastan en ellos, comprándose cosas que son totalmente superfluas, mi hermano. Y no imitan al Señor, que no tuvo dónde reclinar su cabeza. Entonces, se da cuenta que estamos un poquito como desviados, no digo todos, ¿ya? En general, la iglesia. Aquí en Estados Unidos se ve mucho eso. ¿Ya? El Señor nos ayude, por eso es que es importante, mi hermano, que tengamos en cuenta estos principios. Ahora, me gustaría que, para terminar, viéramos algunas recomendaciones que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 11. Mire lo que dice acá
Pablo, ¿ya? A Timoteo. Le dice lo siguiente. Recuerden que en este capítulo, en esta carta, Pablo le habla mucho de la piedad, ¿ya? Y le dice Pablo a Timoteo que la iglesia tiene que sostener esa verdad. Y la piedad es amar a Dios, ser buen adorador de Dios. Y esa piedad se ejercita. Pero mire lo que le dice acá. Si alguno, en el versículo 3 del capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, conforme a encontrar, mi hermano, el secreto de la buena adoración, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Se da cuenta? O sea, en el fondo van a haber personas que van a usar la piedad como una fuente de ganancia. Y eso es algo que hoy se ve, mi hermano. Lamentablemente es triste, pero se ve. Y mire la recomendación que le hace Pablo a Timoteo, al final del versículo 5. Apártate de los tales, apártate. Pero gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué él dice que es buena la piedad con el contentamiento? Porque nosotros estamos sujetos a estas dos leyes, pues mi hermano, ¿ya? Como cristianos estamos sujetos a las dos leyes. Hay una ley interna en nuestra carne que nos inclina, ¿ya?, a amar el dinero. Y cuando estamos nosotros en esta búsqueda de ser buenos adoradores, de pronto vemos la realidad también, física, material. Y a veces tenemos un poquito más y nos alegramos, nos contentamos, ¿ya? Pero a veces tenemos un poquito menos y nos entristecemos. Pero la mirada tiene que estar siempre puesta en la buena adoración, mi hermano. En buscar ser buenos adoradores del Señor. Y por eso Pablo dice, conténtate con todo, tengas más o tengas menos, conténtate. Ten contentamiento en eso. No pierdas de vista esto otro. Es la manera como nosotros podemos, mi hermano, estar libres de esta inclinación. Entonces, el Señor nos bendiga, Él nos guarde. Y mire lo que dice acá el versículo 10. Porque raíz de todos, el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Se da cuenta? Pablo dice, la raíz de los males no es el dinero, es el amor al dinero, que es lo que opera en nosotros. Si el problema está en nosotros, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo 11, la recomendación de Pablo a Timoteo, por segunda vez. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye del amor al dinero. Huye de esto. O sea, cuando sientas esa inclinación en tu carne de querer privilegiar la riqueza o el dinero, sacrificando a Dios, huye de aquello porque vas por mal camino, vamos por mal camino.
todos nosotros podemos estar en esa situación. Entonces el Señor nos ayude, Él nos bendiga y nos guarde. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Como digo, el Señor Jesucristo, Él enseña las inclinaciones que el corazón del hombre tiene. Una de ellas es el amor al dinero. Y la gracia del Señor, solo la gracia del Señor, mi hermano, operando en nuestra vida, es la que puede mantener en la mínima expresión ese principio pecaminoso que opera en este cuerpo, que opera en usted. Pero tenemos que aceptar esta verdad que nos enseña el Señor Jesucristo, que está en usted y que está en mí, mi hermano. Y estar conscientes para todos los días pedirle al Señor, líbrame, Señor, de este amor al dinero. Líbrame. En 2 Timoteo, Pablo insiste en lo mismo. Y en el capítulo 3 le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y avaros. La palabra avaros se puede traducir como amantes del dinero, amadores de sí mismos y amantes del dinero. Después dice abajito, en el versículo 4, amadores de los deleites, del placer, más que de Dios. ¿Se da cuenta? Está el amor a Dios, está el amor a mí mismo, el amor al dinero y el amor al placer. Esas son las características que tienen los hombres, o que tendrán los hombres en los postreros tiempos. Entonces el Señor nos ayude para que nosotros, en nuestra vida personal, nos preocupemos de no tener amor al dinero, mi hermano. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las iglesias, mi hermano, muchas veces se desvían de esta manera, siendo tan claros los principios que están aquí en la Escritura? Es porque muchas veces, y como lo explica Pablo también, en 2 Corintios, en el capítulo 11, ¿ya? Él explica que muchas veces la iglesia, y eso es lo que hacía la iglesia de los Corintios, toleraba que se predicara a otro Jesús. ¿Ya? Ellos toleraban eso. No le daban importancia. No eran nobles como los hermanos de Berea. Que incluso a Pablo, cuando lo escuchaban predicar, a ver, Pablo, vamos a ver si lo que tú estás diciendo es así. Y empezaban a revisar también la Escritura. Eso es una persona noble, eso es una iglesia noble, una iglesia que quiere recibir enseñanza basada en la Escritura. ¿Ya? O también recibían, en la iglesia de los Corintios, otro espíritu. No el Espíritu de Dios, mi hermano. Entonces eran presa fácil de espíritus engañadores, mi hermano, que se introducen en la iglesia. Eran tolerantes con aquello, mi hermano. Y no solamente eso, toleraban que se les predicase otro evangelio, mi hermano. Y eso es lo que está pasando hoy día. La iglesia tolera que se les hable de otro Jesús y tal vez sin darse cuenta están siguiendo a otro Jesús. Están escuchando otro evangelio. Están recibiendo otro espíritu, no el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Entonces el Señor nos bendiga, Él nos guarde y nos levante, mi hermano. Yo creo que esta meditación nos entrega en parte
o nos ayuda a formular una respuesta. ¿Por qué otra iglesia, mis hermanos? ¿Por qué otra iglesia? Vamos a dejar hasta aquí este tema. Yo creo que con las 3 meditaciones que hemos hecho, hemos podido formular una respuesta a esta pregunta. Pero vamos a continuar, si el Señor así lo permite, hablando y meditando en otras cosas tan hermosas que tiene la palabra del Señor y que lamentablemente hoy nos enseñan, mis hermanos. Pero que antes, y digo antes porque yo me recuerdo de eso, mi hermano. Me recuerdo que antes se enseñaban muchas cosas que hoy no se enseñan. Y mi deseo es, para la honra y la gloria del Señor, poder tomar esas cosas y traerlas también y meditar en ellas. Entonces, el Señor nos bendiga, Él nos guarde. Y si el grupo donde usted está no se ven estos problemas, bueno, dé glorias al Señor y siga firme, fiel, mi hermano, en ese lugar. Pero si el grupo donde usted está muestra todos estos signos, mi hermano, que muestra la Escritura, que muestra la palabra del Señor, entonces, mi hermano, es la razón por la cual el Señor Jesucristo saca su candelero de ese lugar, se lo lleva a otro lugar, y en ese otro lugar levanta también un grupito de personas que lo único que quieren es servir a Dios y no les importa el dinero, mi hermano. Están libres de amor al dinero. Su única comida es la voluntad de Dios y hacer la obra del Señor. Y levante ese grupito. Bueno, les invito a que oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón por esta hermosa oportunidad de estar en este lugar, compartiendo esta meditación junto a mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos y les guardes y seas con ellos, Señor, y les ayudes, Dios mío. Los levantes, Señor, los bendigas grandemente. Señor, y también en mi vida personal, ayúdame, Padre, a serte fiel, a servirte. Señor, ayuda a aquellos, Señor, que están tal vez desorientados. Señor, que estas meditaciones les puedan indicar, Dios mío, el camino. Pueden ayudarles, Señor, en esa búsqueda, en esa reflexión en la cual ellos están también. Señor, te ruego, Dios mío, que tu Santo Espíritu les dirija a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como aviso, simplemente decir que el próximo domingo a las 7 de la tarde vamos a continuar con nuestras meditaciones con la ayuda del Señor. Vamos a ver otros temas que también están relacionados con la contingencia, la crisis que se está viviendo respecto de la fe. Por eso es que junto a mi esposa hemos sentido de levantar un canal por YouTube que se llama Fe en el siglo XXI. ¿Ya? Así que vamos a continuar el próximo domingo con una meditación a las 7 de la tarde, hora de acá de Illinois. Y también los días viernes de 7 a 9 de la noche tenemos nuestro taller de lectura bíblica. Hemos ya partido con el libro de Mateo. Estamos comenzando el primer capítulo. Y están todos los hermanos que deseen, ¿ya?, asistir invitados a nuestra sala virtual a través de la plataforma Zoom. También es nuestro deseo, junto a mi esposa, poder iniciar
unos podcasts acerca del avivamiento, ¿ya? Porque creemos que es importante, mis hermanos, que comencemos a hablar de avivamiento, para que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Así es que esos podcasts los vamos a comenzar a levantar con la ayuda del Señor en Spotify. Yo les voy a pedir que ustedes me lleven en su oración para que el Señor me dé el tiempo para hacer este trabajo y que el Señor, ¿no es cierto?, también me conceda de su gracia, ¿ya? Y de su Santo Espíritu para que Él vaya dirigiendo los pensamientos en todo lo que queremos hacer, ¿ya? Para la honra y la gloria del Señor. Nuestro deseo es simplemente hacer todo esto para la gloria del Señor, ¿ya? Para la gloria del Señor. Bueno, así es que esos son los avisos y de inmediato entonces vamos a cerrar esta meditación con una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por habernos permitido estar un momentito meditando en tu palabra maravillosa que nos trae y nos da mucha vida a cada uno de nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nos guardes en forma muy especial a aquellos hermanos que tendrán la oportunidad, Señor, de mirar esta meditación, Señor, el día de semana, Señor, y en el momento en que ellos puedan ver esto, Señor, tú les puedas entregar, Dios mío, edificación a sus vidas espirituales. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, como así también te ruego que bendigas mi vida y la vida también de toda mi familia. Te lo ruego todo esto, Padre amado, en el nombre del inigualable Hijo tuyo, mi Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.